Imaginen por un momento la desesperación, esa sensación abrumadora que empuja a un hombre al límite a cruzar una línea de la que no hay retorno. Miguel, un cajero bancario en el corazón vibrante de la Ciudad de México, era un rostro más entre la multitud, un engranaje apenas visible en la maquinaria inmensa de la capital. Nadie sospechaba la tormenta que se gestaba en su interior, ni el plan meticulosamente urdido que estaba a punto de desatar. Su vida, hasta ese momento marcada por la rutina y las pequeñas ansiedades cotidianas, estaba a punto de implosionar de una manera espectacular, dejando a su paso un rastro de incertidumbre y de millones de pesos desaparecidos. Una noche de esas, en las que la lluvia cae sin tregua sobre el asfalto de la Ciudad de México, borrando contornos y atenuando ruidos, Miguel desapareció. No dejó una nota, ni un rastro evidente, solo un vacío financiero gigantesco en la bóveda del banco donde trabajaba. 12 millones de pesos, contados y contantes, se esfumaron con él. Era una suma tan vasta que pocos podían comprender su magnitud, una riqueza que para la mayoría solo existía en los sueños más salvajes. Pero para Miguel esa fortuna robada no representaba la felicidad prometida, ni la alegría de una vida sin preocupaciones. Al contrario, cada billete, cada peso, era un grillete más pesado alrededor de su alma, un recordatorio constante de la decisión irrevocable que había tomado. La mañana siguiente, el rumor corrió como pólvora, primero en los pasillos del banco, luego entre los clientes y finalmente, como un eco ensordecedor, en las oficinas de las autoridades. Un cajero había robado 12 millones de pesos y se había desvanecido en la noche. La búsqueda comenzó de inmediato, una cacería frenética que no se limitaba a la ley. Había otros intereses, sombras que se movían en los bajos fondos, para quienes 12 millones de pesos eran un botín demasiado tentador para dejarlo ir. Miguel creía que al escapar había comprado su libertad, pero en realidad acababa de venderla al miedo y a la paranoia. La sabiduría popular dice que el dinero no compra la felicidad, y él estaba a punto de aprender esa lección de la manera más dura, perseguido por fantasmas que no solo eran de la policía, sino de un pasado que no lo dejaría en paz. Su nombre, Miguel, pronto sería sinónimo de misterio y traición en las calles laberínticas de la capital, una leyenda urbana de un escape audaz que apenas comenzaba, con consecuencias que nadie, ni siquiera él, podía prever en ese momento. Miguel había llegado a Dubái con la maleta llena de ilusiones, o al menos eso intentaba convencerse. El aire acondicionado excesivo de los centros comerciales y los rascacielos que arañaban el cielo parecían querer sofocar su pasado, envolviéndolo en un manto de opulencia deslumbrante. Se había instalado en un departamento lujoso, con vistas a la bahía, donde los yates se mecían perezosamente bajo un sol implacable. Comía en restaurantes exclusivos, compraba ropa de marca que jamás habría podido soñar en México, y sus días se llenaban de un tipo de ocio que muchos envidiarían. Había creído que la riqueza sería su pasaporte a una nueva vida, una llena de felicidad y despreocupación, pero cada día la verdad se le presentaba más cruda y desalentadora. El lujo que lo rodeaba era un mero telón de fondo, una escenografía impecable para una obra de teatro donde el actor principal se consumía por dentro. La soledad era su compañera más fiel. A pesar de estar en una ciudad vibrante y cosmopolita, se sentía más aislado que nunca. Evitaba hacer amigos, temiendo que cualquier conversación profunda pudiera desenterrar su secreto. Las sonrisas de los extraños le parecían juicios y el murmullo de las lenguas extranjeras en las calles era un recordatorio constante de su condición de fugitivo. La alegría que había anticipado con el dinero se había disipado como el vapor en el desierto. No había carcajadas genuinas, solo suspiros ahogados y un nudo constante en el estómago. La paranoia se había convertido en su sombra, una sombra que crecía con cada puesta de sol. Cada vez que sonaba un teléfono cerca, se sobresaltaba. Cada silueta en la distancia le parecía familiar. Los espejos le devolvían la imagen de un hombre envejecido prematuramente, con ojos que delataban el cansancio y el miedo. Dormía con dificultad y cuando lograba conciliar el sueño, las pesadillas lo asaltaban, llevándolo de vuelta a su antigua vida, a la cara de su hermana, a la bóveda del banco. El dinero, ese montón de billetes que había prometido solucionar todos sus problemas, se había transformado en una carga invisible, más pesada que cualquier deuda. Había imaginado que con él compraría libertad, pero en realidad había adquirido una jaula dorada, donde cada barra era un pensamiento intrusivo sobre su culpa. Se sentía atrapado en un ciclo interminable de autoengaño y remordimiento. La vida en Dubái era una fachada.
Se movía por inercia, comprando cosas que no necesitaba, comiendo manjares que no disfrutaba, simplemente para llenar el vacío, para justificar la gran traición que había cometido. La ansiada paz que buscaba en la abundancia material nunca llegó. En cambio, una creciente ola de arrepentimiento lo asfixiaba, recordándole la honradez de su vida anterior, la simpleza de sus días. Comenzaba a comprender, con una dolorosa sabiduría tardía, que el verdadero valor no residía en las posesiones, sino en la tranquilidad de conciencia y la conexión humana. El brillo del oro de Dubái no podía ocultar la oscuridad que se gestaba en su interior. La felicidad era una quimera que se alejaba con cada día que pasaba lejos de la verdad y la redención. Se miraba las manos, las mismas que habían tocado los millones robados, y sentía una repulsión silenciosa. Cada euro gastado en un capricho era un recordatorio de los sacrificios de su familia, de la vida que había dejado atrás en México, una vida humilde, sí, pero con una honestidad que ahora añoraba con cada fibra de su ser. El sueño dorado se había roto, revelando la amarga realidad de su exilio autoimpuesto. Miguel, en el lujoso pero solitario apartamento de Dubái, a menudo se encontraba perdido en los ecos de su pasado, aquellos que lo habían empujado al abismo de su decisión. No era la búsqueda de una riqueza ostentosa lo que lo había impulsado inicialmente, sino la profunda desesperación que carcomía cada fibra de su existencia en México. Su vida, antes marcada por la sencillez de un cajero bancario, se había transformado en un calvario silencioso. La felicidad era un concepto lejano, casi olvidado, en medio de la asfixiante realidad que lo rodeaba. Los recuerdos lo arrastraban de vuelta a la pequeña casa de su infancia, donde la enfermedad de su madre había dejado una cicatriz económica imborrable en la familia. Aquella deuda, que había crecido con intereses leoninos, pesaba sobre sus hombros como una losa de concreto. Era una herencia de desgracia que ni siquiera la alegría fugaz de las reuniones familiares lograba disipar. La situación empeoró exponencialmente cuando un prestamista, conocido por sus métodos despiadados y su falta de escrúpulos, puso sus ojos en la familia de Miguel. Este hombre, una figura sombría que se movía en los márgenes de la ley, no dudaba en usar la intimidación para cobrar hasta el último centavo. Las llamadas telefónicas amenazantes se volvieron diarias, y las visitas inesperadas a la modesta vivienda familiar, cada vez más frecuentes, sembraban el terror. Pero lo que realmente quebró la resistencia de Miguel fue la mirada de miedo en los ojos de su hermana menor, María. Ella, con su espíritu noble y su inocencia, se había convertido en el blanco principal de las intimidaciones. Las amenazas veladas, que sugerían un daño inminente si no pagaban, eran como puñales directos al corazón de Miguel. Sabía que no se trataba de promesas vacías. Este hombre era capaz de cualquier cosa. La paz que tanto anhelaba para su familia y en especial para María se desmoronaba día a día. La desesperación de Miguel alcanzó un punto crítico. Noches enteras las pasaba en vela, con la mente maquinando, buscando una salida que no existía. La idea de una vida sin esa presión era su único rayo de esperanza, aunque pareciera inalcanzable. Se sentía atrapado, sin una pizca de sabiduría para resolver un problema tan grande con los escasos recursos que poseía. La tranquilidad de su hogar, antes un refugio, ahora era un nido de angustia. La visión de una existencia libre de deudas, de una felicidad genuina para su hermana, se presentaba como un espejismo lejano. Cada día en el banco, manejando grandes sumas de dinero ajeno, la tentación se volvía más palpable, una voz insistente en su cabeza que susurraba una solución drástica. No era la codicia por la riqueza material lo que lo seducía, sino la urgencia desesperada de salvar a los suyos de una situación insostenible. Esta presión constante, esta amenaza latente sobre la vida de María, fue el catalizador que lo empujó más allá de los límites de la moralidad y la ley, hacia una decisión irreversible que cambiaría su vida para siempre. La presión sobre Miguel se había vuelto una soga invisible, apretando cada día un poco más. Las palabras del prestamista resonaban en su cabeza, una promesa cumplida de infierno para su hermana, para su familia. Sus seres queridos estaban en la mira y la impotencia lo carcomía. Había intentado todo, pero nada cubría la abrumadora deuda. La esperanza de una solución honrada se desvanecía. El temor por su hermana lo carcomía sin piedad. La idea de verles libres, una chispa de felicidad, era un espejismo lejano y doloroso. Fue en esa desesperación cuando la oportunidad se presentó en el banco.
una inusual combinación, una auditoría interna que distraía a supervisores clave, una actualización del sistema que generaba breves ventanas de vulnerabilidad y una gran transacción bajo su responsabilidad. Miguel, con su conocimiento de las grietas operativas del sistema, percibió esa apertura como un soplo de aire, una posibilidad tan tentadora como aterradora. No la buscó activamente, pero al aparecer se posó como una serpiente susurrando promesas de riqueza y liberación en su oído. La visión de una vida sin deudas, una vida donde la alegría fuera una realidad para su hermana, comenzó a tomar forma en su mente, distorsionando su juicio y sus valores más arraigados. Durante días, la idea de desviar fondos lo acechó, un pensamiento prohibido que se negaba a desaparecer. Su conciencia luchaba una batalla feroz contra la lógica de la supervivencia. Sabía que era un acto de traición, pero qué valor tenían esos principios si su familia estaba en peligro inminente. La sabiduría de su abuela, que siempre le había dicho que la honestidad era el camino, se sentía ahora como un lujo que no podía permitirse. La presión del prestamista se intensificaba con cada llamada, cada mensaje críptico, cada visita inesperada a su vecindario. La amenaza ya no era implícita. Se había vuelto explícita, directa, apuntando al corazón de su tranquilidad familiar. Esa fue la gota que derramó el vaso, el instante exacto en que la balanza se inclinó irrevocablemente. Miguel miró el monitor con los números danzando frente a sus ojos, las cifras que representaban la solución a sus problemas y al mismo tiempo el comienzo de otros nuevos e imprevisibles. Un nudo de angustia y determinación se formó en su estómago. Respiró hondo, sintiendo el peso de la decisión irrevocable. La idea de la felicidad prometida por el dinero mal habido se sintió como la única salida, una puerta estrecha en un laberinto sin fin. En ese momento, la desesperación superó a la moralidad. Ya no había vuelta atrás. La decisión estaba tomada, sellada en el silencio de su corazón. Miguel se sumergió en un submundo oscuro, desconocido para él hasta entonces, donde las transacciones se hacían en susurros y las identidades se moldeaban a medida. La idea de una nueva vida, lejos de la miseria y las amenazas que lo asfixiaban, comenzó a tomar forma tangible en su mente, aunque teñida de una profunda angustia. Cada paso era una combinación extraña de adrenalina y terror silencioso que le oprimía el pecho. Su primera misión, la más crucial, fue la obtención de un pasaporte falso. No era una simple falsificación de esquina, necesitaba un documento que resistiera el escrutinio de los controles migratorios más exigentes, algo que lo hiciera invisible a los ojos de la ley. A través de un contacto nebuloso, cuya existencia parecía desvanecerse en el aire tan pronto como entregaba una instrucción, Miguel accedió a una red clandestina. Le pidieron fotografías, datos falsos que él mismo debía inventar con una precisión inquietante para construir su nueva identidad, y por supuesto, una cantidad de dinero considerable que devoraba sus pocos ahorros restantes. Mientras esperaba el documento, el nerviosismo se convirtió en su compañero constante, una sombra que lo seguía a todas partes. Cada sombra en la calle, cada llamada desconocida, lo hacía saltar. Dormía poco y cuando lo hacía, sus sueños eran un torbellino de persecuciones y descubrimientos inminentes. La imagen de la riqueza que tanto anhelaba se distorsionaba con cada día que pasaba, perdiendo el brillo de la felicidad prometida y adquiriendo un matiz sombrío y pesado. Miguel no sentía alegría en el proceso, solo una tensión constante que le crispaba el estómago, recordándole la gravedad de su decisión. Se sentía como un funambulista, caminando sobre un hilo muy fino, con un abismo a cada lado. Sabía que un solo error podría significar el fin de su plan y posiblemente de su vida tal como la conocía. La sabiduría popular, esa que decía que el camino fácil rara vez era el correcto, resonaba en su cabeza, pero la desesperación ahogaba cualquier voz de la razón. Los contactos para su huida eran igual de escurridizos. Necesitaba una ruta de escape que no dejara rastro, un viaje que lo llevara lejos, a un lugar donde los nombres se olvidaran y las caras se confundieran entre la multitud sin levantar sospechas. Le hablaron de vuelos indirectos, escalas interminables y países con laxas regulaciones en sus fronteras. El destino final, Dubái, surgió casi por casualidad, ofrecido como una fantasía lejana, un oasis de anonimato en medio de la opulencia. Cada instrucción venía cifrada. Cada punto de encuentro era un lugar público donde un apretón de manos o una frase específica lo identificarían sin un intercambio de palabras. Miguel practicaba los códigos en voz baja, sintiendo el peso de la clandestinidad sobre sus hombros. La logística del dinero robado, cómo sacarlo del país sin ser detectado, era otra pieza gigantesca del rompecabezas.
Se le instruyó sobre la forma de ocultar los fajos de billetes, sobre las cantidades máximas permitidas y las técnicas para pasar desapercibido en los aeropuertos internacionales, como si fuera un turista más. La presión era inmensa. Cada preparación era un acto de fe ciega en personas que solo conocía por segundos, sombras en la periferia de su desesperación. Miguel se obsesionó con los detalles más mínimos, revisando una y otra vez sus pocos objetos personales, eliminando cualquier rastro de su identidad real que pudiera comprometer su futura existencia. Se desprendió de fotografías, de cartas y de recuerdos, borrando su pasado para intentar construir un futuro incierto. La idea de la riqueza que lo esperaba se sentía más como una carga que como una liberación, pero no había vuelta atrás. Ya había cruzado demasiadas líneas invisibles para retractarse. El sudor frío se acumulaba en su frente incluso en las noches más frescas, y el sonido de las sirenas, aunque lejanas, lo sobresaltaba al instante. El plan era maquiavélico, sí, pero su ejecución demandaba una frialdad y una precisión que apenas sentía poseer. Sin embargo, la amenaza inminente de sus prestamistas era un motor más poderoso que cualquier miedo, empujándolo hacia adelante, hacia una vida que prometía ser libre, pero que ya comenzaba a sentirse como una prisión. La felicidad era una quimera en su horizonte y la alegría una emoción que se había desvanecido mucho antes de que este sombrío plan tomara forma. La tenue luz de su lámpara apenas acariciaba las paredes de su pequeño apartamento, aquel refugio de años que ahora abandonaba. Cada objeto, cada sombra, le susurraba la vida que dejaba atrás. Miguel caminó lento por las habitaciones, un espectro en su propio hogar. No había maletas visibles. Lo esencial ya estaba con él, listo para la huida. La modestia de su vivienda contrastaba duramente con la promesa de la riqueza inminente que lo aguardaba lejos, pero ninguna alegría real llenaba su espíritu. Una punzada dolorosa le oprimía el pecho, una despedida silenciosa al hombre honesto que había sido, al cajero dedicado. Cerró los ojos un instante, evocando las sencillas rutinas, los amaneceres en esa cama, la paz de una vida sin lujos, pero con una integridad que ahora rompía. No había felicidad en este adiós, solo el amargo sabor de un desprendimiento forzado. Sus dedos rozaron la vieja mesa de madera, sintiendo la textura del tiempo y los recuerdos. Pensó en la sabiduría de su abuela, el valor de lo genuino, principios que ahora traicionaba en pos de una nueva y falsa identidad. Este acto de borrar su pasado por seguridad económica le parecía un error monumental, aunque inevitable. La implacable presión que lo había asfixiado se disipaba por primera vez, ofreciendo un alivio momentáneo, una tregua efímera antes de la verdadera tormenta. Sin embargo, esa tregua estaba teñida de profundo arrepentimiento. La riqueza que buscaba a través de lo ilícito no traería la alegría ni la tranquilidad anheladas. Sería una riqueza hueca, una jaula dorada forjada en la mentira y el miedo. Dejó una nota concisa sobre la mesa, un adiós sin explicaciones. Se aseguró de no dejar rastros, borrando cada huella que lo ligara a su vida anterior, cada acción metódica, fría, fruto de noches de insomnio. Apagó la luz, sumiendo el pequeño espacio en una oscuridad que reflejaba el vacío de su interior. Al cerrar la puerta por última vez, un adiós no pronunciado resonó en su mente. Era el fin de una era, el inicio de una huida hacia una vida incierta, donde la verdadera riqueza no sería el dinero robado, sino, quizás, la paz. Esa noche en la Ciudad de México solo existía la mezcla de un alivio temporal por el escape y un profundo pesar por lo sacrificado. Su identidad, su paz, su vida honesta, todo por una quimera de felicidad. La irrealidad lo envolvió mientras bajaba las escaleras, dejando atrás no solo un apartamento, sino una parte de su alma. La promesa de una vida sin deudas se cernía, pero el precio parecía ser la soledad eterna y la persecución incesante, ya fuera externa o de su propia conciencia. La sabiduría popular afirmaba que el dinero no compra la felicidad, y Miguel lo sentía en cada fibra, una verdad dolorosa que ninguna cantidad de riqueza podría borrar. Dejó atrás el México de su origen, un adiós doliente y la vana esperanza de encontrar una pizca de alegría en su destino. Los primeros días en Dubái habían sido una vorágine de sensaciones para Miguel. Al principio, una euforia casi infantil lo invadió. Había llegado a un lugar que para muchos era sinónimo de riqueza y opulencia, un paraíso artificial donde el dinero parecía dictar cada ley. Observaba los rascacielos, las avenidas impecables, los coches de lujo que desfilaban. Todo esto, pensaba, era el premio por una decisión drástica que lo había alejado de la miseria y la presión en México. Hubo una efímera alegría al creer que había escapado, burlado un destino que lo asfixiaba. Se permitía pequeños lujos, comía en restaurantes caros, vistiendo ropa que jamás habría podido costear.
Era una fachada de felicidad que construía día a día, intentando convencerse de que había tomado la elección correcta. Pero esa burbuja de euforia, tan frágil como el cristal, no tardó en romperse. Con el paso de los días, la deslumbrante novedad de Dubái se desvaneció, revelando una realidad mucho más cruda. La riqueza material que lo rodeaba contrastaba dolorosamente con la pobreza de su espíritu. La alegría inicial se transformó en una abrumadora soledad, un vacío que ninguna cantidad de dinero podía llenar. Las calles bulliciosas, llenas de gente, no ofrecían consuelo, al contrario, acentuaban su aislamiento. Se sentía como un espectador silencioso, incapaz de conectar con nadie, temeroso de cada interacción. La barrera del idioma se erigió como un muro infranqueable. Aunque muchos hablaban inglés, las sutilezas de la comunicación de su tierra natal estaban ausentes. Cada conversación era una tarea, cada gesto una duda. No había ese calor humano, esa familiaridad en las miradas que tanto extrañaba. Se refugiaba en su apartamento de lujo, que irónicamente se sentía más como una jaula dorada. Las noches eran particularmente largas y pesadas. El silencio solo se interrumpía por el eco de sus propios pensamientos, girando sin cesar en torno a su pasado, sus decisiones y el abismo de incertidumbre. La paranoia se convirtió en su sombra más fiel. Cada vez que salía, sentía que lo observaban. Cada mirada curiosa, cada conversación ajena le parecía un posible indicio de que lo habían descubierto. Se volvió hiperconsciente de sus movimientos, de su forma de hablar, de su ropa. Se vigilaba a sí mismo con intensidad enfermiza, como si su propia persona fuera la mayor amenaza. No confiaba en nadie y, por extensión, no confiaba en sí mismo. La sabiduría de una vida tranquila y honesta le parecía ahora un tesoro inalcanzable, y la dolorosa lección que aprendía era que el verdadero valor no se encontraba en la cuenta bancaria, sino en la paz interior que él había sacrificado por una quimera. La felicidad que había perseguido era una ilusión cruel, y los primeros días de exilio le mostraban el amargo sabor de su solitaria, nueva realidad. Miguel se esforzaba cada día por borrar los rastros de quien fue, por diluir su esencia en el vasto mar de una ciudad ajena. Su nueva identidad, cuidadosamente fabricada y memorizada hasta el más mínimo detalle, era más que un simple pasaporte falso. Era un escudo, un disfraz que vestía desde el instante en que abría los ojos hasta que los cerraba. Había elegido un nombre común, una historia de vida plausible pero genérica, y se había metido en ella con una disciplina casi obsesiva. Cada transacción bancaria que realizaba era pequeña, discreta, nunca lo suficientemente grande como para llamar la atención, nunca lo suficientemente pequeña como para parecer sospechosa. El dinero robado, esa supuesta fuente de riqueza y futura felicidad que había soñado, permanecía mayormente intocado en cuentas cifradas, accesible solo en pequeñas dosis, como un veneno lento que prometía vida pero entregaba una constante ansiedad. Su apartamento era modesto, elegido precisamente para no sobresalir en una ciudad de lujos extravagantes. Evitaba a toda costa los círculos de expatriados mexicanos, no quería escuchar un acento familiar, no quería una pregunta casual que pudiera desenterrar un fragmento de su pasado. Los periódicos locales, que antes le resultaban incomprensibles por el idioma, ahora eran su fuente diaria de seguridad o más bien de terror, buscando con ojos febriles cualquier mención, por remota que fuera, de un cajero mexicano fugitivo. Cada titular sobre crímenes financieros, cada noticia sobre extradiciones, le provocaba un escalofrío que le erizaba la piel, un recordatorio constante de su delicada situación. La alegría que había imaginado sentir al escapar, al tener el mundo a sus pies con esa fortuna, nunca llegó. En su lugar lo acompañaba una sombra persistente, una compañera silenciosa que se manifestaba en el latido acelerado de su corazón ante el timbre inesperado de la puerta, o en la mirada que por un segundo se le antojaba demasiado larga por parte de un desconocido en la calle. Su vida se había convertido en un ejercicio constante de negación y camuflaje. Hablaba lo justo, sonreía lo necesario, se movía con una cautela que le era completamente ajena antes, como si cada gesto, cada palabra pudiera delatarlo. El anonimato no era una bendición, era una jaula de oro forzada por sus propias acciones, un castigo más que una liberación. Se sentía desdibujado, una silueta sin contornos definidos, perdida entre la multitud de una ciudad que vibraba con una vida que no era la suya. La sabiduría que el tiempo y la distancia podrían traer era una lejana promesa, un concepto inalcanzable. Por ahora solo había una amarga lección. La libertad no se compra con dinero robado cuando el precio es la paz mental.
Su existencia en Dubái, lejos de ser el paraíso de lujos que soñó, era un purgatorio de vigilancia autoimpuesta, un constante ensayo para el día en que la fachada perfecta inevitablemente se derrumbara. Vivía con la certeza fría de que el pasado, tarde o temprano, encontraría el camino para alcanzarlo, sin importar qué tan lejos o qué tan bien se escondiera. Las noches en Dubái, lejos de ser un remanso de paz para Miguel, se transformaron en un tormento implacable, un eco constante de su decisión. Mientras la ciudad resplandecía con su ostentosa luz, él se sumergía en una oscuridad personal, una que ningún lujo podía disipar. El insomnio se había convertido en su compañero más fiel, devorando las horas que deberían haber sido de descanso. Las sábanas, por más suaves y costosas que fueran, no lograban contener la agitación de su espíritu. Se revolvía una y otra vez, su mente incapaz de encontrar un punto de quietud, su mirada fija en el techo de la lujosa habitación que ahora habitaba, un espacio que, a pesar de su opulencia, se sentía más como una jaula dorada que como un refugio. La culpa, una sombra pesada e ineludible, se posaba sobre su pecho, oprimiéndolo con cada latido. Era un veneno lento que le corroía el alma, recordándole sin cesar el abismo que había cavado. En esos momentos de vulnerabilidad y silencio, las caras de las personas que habían depositado su confianza en el banco, esos rostros anónimos de clientes que solo buscaban proteger sus ahorros, se materializaban ante sus ojos cerrados. No eran acusaciones directas, sino un murmullo colectivo, una sensación de haber traicionado un sistema, una confianza fundamental. Pensaba en los pequeños comerciantes que dependían de su capital, en las familias que ahorraban para el futuro, en los ancianos que veían en el banco la seguridad de sus últimos días. Cada uno de esos pensamientos era una punzada, un recordatorio de que su riqueza adquirida de forma ilícita no traía consigo la prometida felicidad ni la anhelada alegría. Muy por el contrario, su existencia se había reducido a una búsqueda desesperada por la paz que el dinero no podía comprar. El recuerdo de su familia en México era quizás el más doloroso. La incertidumbre sobre su bienestar lo carcomía. ¿Estaría su hermana María bien? ¿Habrían logrado superar la deuda que lo había empujado a tomar una decisión tan drástica? La distancia, en lugar de protegerlo, solo amplificaba su angustia. No podía llamarlos, no podía contactarlos abiertamente, por temor a ponerlos en riesgo o revelar su paradero. Esa imposibilidad de comunicación directa era una tortura, un sacrificio silencioso que había hecho en nombre de una supuesta liberación económica. Cada noche se preguntaba si su silencio les causaba preocupación, si su ausencia había dejado un vacío irreparable. No había sabiduría alguna en el aislamiento, solo la amarga lección de que la huida, por más exitosa que pareciera en el papel, no era más que una prolongación del sufrimiento, una cadena invisible que lo ataba a su pasado y a las consecuencias de sus actos. El peso de su conciencia era el precio más alto que pagaba por su libertad fugaz. Un tormento que le robaba el sueño y la poca tranquilidad que le quedaba. Miguel a menudo buscaba refugio en pequeños cafés anónimos de Dubái, lugares donde podía observar sin ser observado, creyendo que la riqueza de su exilio, esa vasta fortuna obtenida ilícitamente, le otorgaría una especie de felicidad artificial. Había días en que la ilusión funcionaba y por unos instantes, al tomar su café exótico, casi sentía una tenue brisa de alegría. Sin embargo, su paz era siempre precaria, un castillo de arena frente a la marea creciente de su paranoia. Su vida era una constante huida incluso de sí mismo. La ciudad, con su ostentación y su incesante movimiento, ofrecía un camuflaje casi perfecto, pero la soledad inherente a su situación le recordaba constantemente lo lejos que estaba de cualquier verdadera sabiduría o tranquilidad. Una tarde, mientras la ciudad vibraba con la opulencia y el bullicio característico de Dubái, Miguel estaba sentado en una esquina sombría de un café de alta gama, con la mirada perdida en el ir y venir de la gente, un mar de rostros desconocidos que por un momento le brindaban la falsa seguridad del anonimato. Se sentía un observador, un fantasma invisible entre el flujo de la vida. De pronto, un rostro familiar cruzó su campo de visión. Fue solo un segundo, un parpadeo fugaz entre la multitud. Una mujer con un perfil que le resultaba inquietantemente conocido, alguien de su pasado en México. No pudo estar seguro, la vio de espaldas o en un ángulo que distorsionaba la imagen, pero el reconocimiento o la creencia de reconocimiento fue inmediato y visceral. Su corazón dio un salto brutal, golpeando contra sus costillas con una fuerza que le robó el aliento. Un frío sudor le recorrió la espalda y las sienes.
Sus manos comenzaron a temblar incontrolablemente, derramando un poco de su café caliente sobre la mesa. La sangre se le heló en las venas. Era ella, o al menos su mente lo gritaba con urgencia. La imagen, tan efímera como fue, detonó una explosión de terror en su interior. La felicidad que intentaba forzar se desmoronó, la riqueza que poseía se volvió un grillete. La alegría desapareció por completo, reemplazada por un miedo ancestral que le contrajo el estómago y le hizo denso el aire. Necesitaba salir de allí, escapar de nuevo, aunque no supiera de qué o de quién. Se levantó abruptamente, casi volcando la silla, ignorando las miradas extrañadas de los pocos clientes que se percataron de su repentina agitación. Su respiración era superficial y errática. Cada paso hacia la salida era un esfuerzo, una lucha contra la sensación de que todos lo observaban, que el cerco se cerraba a su alrededor. La paranoia, que siempre había sido una sombra lejana, ahora era una bestia furiosa respirando en su nuca. La idea de que su pasado lo había alcanzado, que esa breve visión no había sido una ilusión, sino una señal, lo paralizó. No había sabiduría en su huida, solo desesperación. Su fortuna en Dubái, esa riqueza tan anhelada, no era más que una jaula de oro y la llave la tenía el miedo. La vida que había construido, tan frágil y basada en la negación, amenazaba con derrumbarse por completo con la simple aparición de un rostro, un eco de la vida que había dejado atrás en su frenética búsqueda de escape. Aquel breve instante en el café había desatado una tormenta interna, recordándole que la verdadera paz y la alegría duradera nunca podrían encontrarse en el anonimato forzado ni en el lujo vacío, sino en la confrontación con su propia verdad. En el modesto apartamento de María, en una humilde colonia de la Ciudad de México, la vida era una lucha diaria. Tras la inexplicable ausencia de su hermano Miguel, el vacío emocional y económico se había agudizado. María se esforzaba en cada costura y con cada comida para vender, siempre buscando la chispa de la alegría en pequeños logros. Para ella, la verdadera riqueza no era el dinero, sino la tranquilidad de ofrecer un plato de comida y una noche sin sobresaltos. Su rutina era un ciclo ininterrumpido de trabajo y preocupación, con la esperanza de que un día la fortuna finalmente les sonriera y pudieran alcanzar una estabilidad que les permitiera respirar un poco. Un día el cartero entregó una carta sin remitente claro, con un matasellos de origen distante. Con manos temblorosas, María la abrió, hallando con asombro un giro de dinero. La cantidad, significativa aunque no exorbitante, era suficiente para cubrir deudas apremiantes y ofrecer un respiro. Sin embargo, la alegría se mezcló con profunda confusión. ¿De quién venía? ¿Por qué el anonimato? Nadie que conociera cuadraba con tal generosidad. La falta de explicación la inquietaba, opacando la felicidad del alivio financiero. Era un regalo que no podía abrasar del todo, su origen un enigma en la penumbra. La mente de María se inundó de preguntas sin respuesta, intentando descifrar el misterio detrás de aquella ayuda inesperada que, aunque bienvenida, llevaba consigo un halo de perturbación. Mientras, a miles de kilómetros, en el opulento anonimato de Dubái, Miguel sintió un efímero alivio. Había enviado el dinero con desesperación y la vana esperanza de mitigar su culpa. Sabía que no podía brindarle verdadera felicidad con un envío anónimo, pero anhelaba que ella tuviera un respiro, un destello de riqueza material que se tradujera en paz. Era su forma retorcida de corregir un ápice de su error, pues su situación le impedía dar la cara. La sabiduría de sus acciones pasadas era nula. Solo le quedaba la amarga sensación de su jaula dorada. Pensó en María, en su fortaleza. La imaginó recibiendo el sobre, la confusión y la alegría, y una punzada de dolor lo atravesó. Deseaba haberle dado ese dinero honestamente, mirándola a los ojos, pero era un lujo prohibido. El anonimato era su única conexión con la vida abandonada, su intento desesperado por aliviar su carga sin exponerse, sumido en soledad sin consuelo. El dinero robado, esa riqueza, le pesaba como maldición. Cada uso, incluso para su familia, magnificaba su tormento, evidenciando la lejanía de la verdadera felicidad que había sacrificado por un espejismo de solución. Miguel continuaba su existencia en Dubái, un espejismo de lujo y anonimato. Los días se fundían en una rutina vacía, marcada por el silencio de sus pensamientos y el constante escrutinio de su propia sombra. La riqueza que había obtenido de forma tan desesperada, lejos de colmarlo de felicidad, se había convertido en una fuente inagotable de tormento. Cada amanecer traía consigo una nueva dosis de ansiedad, y la alegría, esa emoción simple y pura, parecía haberse exiliado de su corazón. Vivía en una prisión dorada, rodeado de comodidades que no podía disfrutar plenamente, con el alma carcomida por la culpa y el miedo.
Una tarde, mientras revisaba discretamente algunas noticias de México en un portal en línea, su respiración se detuvo. Los encabezados, aunque genéricos para cualquier otro lector, para él resonaban con una amenaza personal. Se hablaba de intensificación en la lucha contra el fraude financiero y nuevos operativos contra redes de desvío de fondos. Sus ojos se fijaron en frases como colaboración interinstitucional y refuerzo de la seguridad bancaria, lo que en realidad eran reportajes sobre las actividades normales y rutinarias de las autoridades bancarias y policiales para mantener la integridad del sistema financiero. En la mente de Miguel se transformaron en un claro aviso de que la red se estaba cerrando a su alrededor. No había nombres ni detalles específicos sobre su caso, pero su paranoia le dictaba que cada palabra era una señal directa, un cerco invisible que se estrechaba inexorablemente. El pánico se apoderó de él. Las palmas de sus manos sudaban profusamente y un nudo de hielo se formó en su estómago. La comodidad de su apartamento se sintió de pronto como una trampa. Cada sonido externo, cada notificación en su teléfono se magnificaba en su mente, interpretándose como el presagio de su inminente descubrimiento. La supuesta seguridad que había encontrado en el exilio se desmoronaba ante la idea de que lo estaban buscando con mayor ahínco. La sabiduría que alguna vez creyó poseer al planear su escape se revelaba ahora como una ingenuidad trágica. La tranquilidad que el dinero prometía se había convertido en una pesadilla constante, una tortura silenciosa. Miguel se levantó y caminó sin rumbo por la habitación, susurrando preguntas al aire vacío. ¿Cómo lo habían rastreado? ¿Quién había hablado? La distancia entre Dubái y la Ciudad de México se evaporó, sintiendo el aliento de la persecución en su nuca. La idea de que estas eran simplemente investigaciones bancarias y policiales estándar, parte del día a día de cualquier sistema financiero robusto, ni siquiera cruzó su mente, dominada por el terror que la posibilidad de ser atrapado le infundía. La libertad que había comprado con el robo de esa riqueza se había evaporado, reemplazada por una prisión autoimpuesta de ansiedad y el constante temor a ser encontrado, haciendo que cada día fuera un recordatorio amargo de la felicidad que había sacrificado por una quimera. Miguel continuaba atrapado en su propia prisión de oro, una existencia marcada por la riqueza material que, irónicamente, le negaba cualquier rastro de verdadera paz o felicidad. Dubái, con su brillo ostentoso, se había convertido en un telón de fondo para su creciente aislamiento, donde cada interacción se sentía superficial, cada mirada una amenaza potencial. Caminaba por sus calles como un fantasma, invisible y temeroso, observando la vida pasar sin ser parte de ella. Los días se diluían en una monotonía solitaria, cada amanecer recordándole que la libertad que había comprado con dinero era, en realidad, una jaula de paranoia. El bullicio de la ciudad rara vez rompía el silencio ensordecedor de su apartamento, un lujo vacío que solo amplificaba el eco de su culpa. Un día, buscando un respiro del calor sofocante y del peso de sus pensamientos, Miguel se encontró en un pequeño oasis verde, un parque discreto escondido entre los rascacielos. Era un lugar donde el tiempo parecía ralentizarse, donde las palmeras mecían sus hojas con una calma hipnótica. Allí, sentado en un banco a la sombra de un árbol antiguo, notó a un hombre mayor. Su cabello era blanco como la nieve, su rostro surcado por profundas arrugas que contaban historias silenciosas, y en sus ojos había una chispa de melancolía serena. No era un turista ruidoso, ni un empresario apresurado. Su pose era de profunda contemplación, y en el aire se percibía una tranquila sabiduría. Miguel, con su precaución habitual, se sentó en un banco cercano, manteniendo una distancia prudencial. Pero la quietud del anciano era contagiosa y por primera vez en mucho tiempo Miguel no sintió la necesidad de huir. El hombre de pronto lo miró con una sonrisa ligera, casi imperceptible pero cálida. No dijo una palabra, solo un asentimiento amable que invitaba a una conexión sin presiones. Había algo familiar en su semblante, algo que le recordaba a la gente sencilla y honesta de su tierra. Era un rostro mexicano inconfundiblemente. En un murmullo suave, el anciano rompió el silencio, pronunciando algunas palabras en español con un acento que Miguel reconoció de inmediato. Era Ricardo, un compatriota exiliado, no por un pasado turbio como el suyo, sino por la simple elección de la vida. Compartieron unos instantes de silencio cómodo antes de intercambiar unas pocas frases superficiales sobre el clima o la belleza del parque. No hubo preguntas invasivas ni curiosidad insana. Ricardo simplemente estaba allí, su presencia emanando una calma que Miguel no había sentido en meses.
Era un alivio inesperado, una pequeña dosis de alegría genuina que no provenía de ninguna posesión, sino de una conexión humana desinteresada, una luz tenue en su interminable oscuridad. Ricardo no buscaba nada, solo compartía la soledad con una compañía silenciosa, pero increíblemente reconfortante. Este encuentro, aparentemente insignificante, plantó una semilla de esperanza en el desierto de su exilio, ofreciéndole un respiro de su constante vigilancia a Miguel. Con el paso de los días, encontró en Ricardo una compañía inesperada, un oasis de calma en el desierto de su exilio autoimpuesto. Las conversaciones iniciales sobre el clima de Dubái o las extravagancias de la ciudad lentamente abrieron paso a un terreno más personal. Miguel, siempre cauteloso, sentía una conexión genuina con aquel hombre mayor, cuya mirada serena transmitía una sabiduría que él tanto anhelaba. Empezó a desahogarse de a poco, como quien suelta un puñado de arena en el viento, esperando que no se la lleve toda. No habló directamente de los 12 millones ni del banco, ni mucho menos de los prestamistas, pero sí de una presión insostenible que lo había llevado a tomar decisiones desesperadas. Mencionaba deudas familiares, la asfixiante necesidad de proveer, el peso de las expectativas y cómo la vida en México se había vuelto una carga insoportable. En esas confesiones fragmentadas, Miguel expresaba el profundo cansancio que sentía por la vida que había dejado atrás, una vida donde la felicidad parecía un espejismo inalcanzable. Hablaba de la constante lucha por la supervivencia, de los sacrificios hechos por su hermana y de cómo todo se había derrumbado. Ricardo escuchaba con paciencia admirable, sin juicios, solo ofreciendo una presencia tranquilizadora. Miguel evitaba cualquier detalle incriminatorio, hablando en términos generales sobre una huida forzada, un escape para proteger a los suyos, sin especificar la naturaleza de su delito. Decía que había roto con todo para encontrar una nueva oportunidad, una posibilidad de empezar de cero, aunque en el fondo sabía que su actual riqueza era una fachada, un generador de ansiedad en lugar de alegría. La soledad, esa compañera constante desde que pisó tierras árabes, parecía aliviarse en presencia de Ricardo. Miguel encontraba un extraño consuelo en compartir, incluso si era una versión diluida de la verdad. Era como si al verbalizar una parte de su carga, el nudo en su pecho se aflojara un poco. Se aferraba a la esperanza de que, quizás, al lado de Ricardo, podría encontrar la forma de sanar, de reconstruir algo que se asemejara a la paz. La relación que se gestaba entre ellos era un hilo delgado de humanidad en el intrincado tapiz de su vida. Una conexión que Miguel, en su aislamiento forzado, valoraba más de lo que podía expresar. La sinceridad parcial, la confianza naciente, eran los primeros indicios de que su corazón, endurecido por el miedo y la culpa, buscaba desesperadamente una salida, un camino hacia la redención que el dinero nunca podría comprar. Ricardo, con su calmada presencia, se estaba convirtiendo en el primer pilar sobre el que Miguel se atrevía a apoyar una parte de su historia. Un confidente silencioso que empezaba a iluminar su oscuridad con su propia luz de sabiduría. La tristeza se mezclaba con una tenue chispa de esperanza al compartir esas pinceladas de su pasado tormentoso. Miguel continuaba sintiendo un ligero desahogo al compartir, de forma velada, las punzadas de su tormento con Ricardo. El anciano, dotado de una aguda perspicacia, había comenzado a intuir la profunda angustia que consumía a su joven amigo. No era solo nostalgia o dificultades nuevas. Una sombra persistente opacaba cualquier atisbo de felicidad o alegría. Ricardo observaba a Miguel, notando cómo su mirada se perdía en el horizonte lujoso de Dubái, una riqueza que a muchos parecería la cima de la existencia. Para Miguel, sin embargo, esa opulencia era un mero telón de fondo para su soledad y la incesante culpa. Un atardecer, mientras paseaban junto a las aguas doradas del Golfo, Ricardo, con la sutileza de un sabio experimentado, decidió abordar el tema. Le comentó a Miguel que la vida, a menudo, presentaba desafíos que parecían insuperables. Le habló de cómo los secretos, en particular los nacidos de la desesperación o decisiones equivocadas, cargan un peso inmenso. Explicó que esa carga, invisible para los demás, se siente en el corazón y la mente, impidiendo la verdadera paz interior. Ricardo compartió con Miguel una profunda sabiduría. Le dijo que la riqueza material, aunque anhelada, rara vez traía plenitud si el espíritu no estaba en armonía. La genuina felicidad, argumentó, no residía en la acumulación de bienes o en la evasión constante de problemas, sino en la capacidad de enfrentar la realidad sin importar cuán dura fuera. Con voz serena pero firme, Ricardo le hizo ver a Miguel que la verdad, por dolorosa que pudiera parecer al inicio, era el único camino hacia una auténtica liberación.
Mencionó que muchas personas pasaban sus vidas huyendo de sí mismas, construyendo muros de mentiras que con el tiempo inevitablemente se derrumbaban, dejando solo desolación. Le insistió en que ocultar la realidad, incluso con intenciones de proteger, a la larga solo generaba más sufrimiento, tanto para quien lo guardaba como para los afectados. No era un juicio, sino una observación sobre la búsqueda de la alegría duradera. Le habló de cómo una conciencia limpia permitía dormir tranquilo y mirarse a uno mismo sin remordimiento. La sabiduría, le explicó, no era saberlo todo, sino entender la importancia fundamental de la honestidad y la integridad. El anciano le sugirió a Miguel que, aunque el pasado fuera inmutable, el futuro siempre ofrecía la posibilidad de la redención. Le hizo reflexionar sobre la idea de que la vida brindaba segundas oportunidades a quienes tuvieran el valor de afrontarlas. Le dijo que la mayor valentía no radicaba en escapar perpetuamente, sino en regresar y enfrentar las consecuencias, porque sólo así se iniciaba un verdadero proceso de sanación. La auténtica riqueza, le hizo comprender Ricardo, no era la cantidad de dinero, sino la profunda paz interior que se lograba al vivir en congruencia con los propios valores. Miguel escuchaba con atención renovada las palabras de Ricardo resonando en lo más hondo de su ser. Por primera vez, la idea de regresar y confrontar su situación no le parecía tan aterradora. Una pequeña chispa de una posible alegría futura comenzaba a encenderse en su interior, un camino que hasta entonces había estado bloqueado por el miedo paralizante y la abrumadora culpa. La sabiduría de Ricardo estaba abriendo una nueva perspectiva en la mente atormentada de Miguel, señalándole un sendero hacia una felicidad genuina que no dependía de la fuga ni de la falsa opulencia. El peso de las palabras de Ricardo se había incrustado profundamente en el alma de Miguel, como una raíz tenaz que finalmente comenzaba a mover el cimiento de su existencia en el exilio. La sabiduría del anciano no había sido una sentencia, sino una suave invitación a la reflexión, un espejo que le mostraba una imagen distorsionada de sí mismo. Durante días, las playas de Dubái, antes sinónimo de una supuesta libertad y la opulencia que su riqueza le había permitido comprar, se sentían ahora como una jaula dorada, un decorado que no lograba ocultar la profunda cárcel interna en la que vivía. El sol brillante y el lujo desmedido que lo rodeaban no le brindaban ni una pizca de verdadera felicidad ni alegría. El dinero, esa fuerza motriz que lo había impulsado a cruzar océanos y a romper lazos, se revelaba cada vez más como un lastre, una cadena que lo ataba a un perpetuo estado de alerta y soledad. Miguel pasaba horas mirando el horizonte, el inmenso mar que lo separaba de México y de su pasado, sopesando una idea que hasta hacía poco le había parecido una locura insondable: regresar. La sola noción de pisar de nuevo la Ciudad de México, de enfrentar las consecuencias de sus actos y la fría mirada de la justicia, le provocaba escalofríos. Había huido buscando seguridad, buscando protegerse, y esa seguridad, materializada en su anonimato forzado y en la ilusión de la riqueza, era lo único que creía tener. Pero Ricardo le había hablado de otro tipo de libertad, una que nacía de la verdad, del alivio que sólo la honestidad podía ofrecer. Era una promesa tentadora, pero el camino para alcanzarla estaba pavimentado con el miedo a lo desconocido, a la condena, al juicio público y a la ruina total. El dilema se presentaba con una claridad dolorosa: la falsa tranquilidad de su vida actual, tejida con mentiras y con la constante sombra del descubrimiento, versus la incierta pero quizá redentora senda de la verdad. ¿Podría la libertad de enfrentar sus errores compensar la pérdida de su actual y vacía seguridad? ¿Valía la pena arriesgarlo todo por una paz que solo era una promesa lejana? La pregunta resonaba en su cabeza sin cesar, carcomiendo la poca estabilidad que había logrado construir. La sabiduría de Ricardo le recordaba que la verdadera riqueza no se contaba en billetes, sino en la serenidad del espíritu, en la capacidad de mirar hacia atrás sin remordimientos atroces. Miguel se encontraba en una encrucijada, su mente un campo de batalla donde el instinto de supervivencia chocaba con un creciente deseo de redención. No podía seguir viviendo así, envuelto en una capa de oro que no le abrigaba el alma. La decisión era un abismo, y aunque el miedo era inmenso, el anhelo de una genuina alegría, de una paz duradera, comenzaba a inclinar la balanza. Este capítulo de su vida en Dubái no podía cerrarse sin, al menos, considerar el primer paso hacia la luz, por muy tenue que ésta pareciera. Miguel seguía envuelto en la burbuja artificial que había construido en Dubái, un refugio de aparente riqueza material pero desprovisto de la verdadera felicidad. Los días se sucedían, marcados por la rutina de evadir miradas y la constante lucha contra el peso de su conciencia.
Aunque había encontrado un atisbo de conexión con Ricardo, el expatriado sabio, la angustia fundamental de su existencia no se disipaba. Había comenzado a sopesar con seriedad la idea de un posible retorno. El dilema entre la libertad de la verdad y la seguridad de su anonimato se debatía fieramente en su interior, sin ofrecer una respuesta clara ni un camino fácil. Las palabras de Ricardo resonaban, instándolo a la paz que sólo el enfrentamiento con los propios fantasmas podía otorgar, una sabiduría que Miguel empezaba a entender con cada noche de insomnio. El pensamiento de volver y asumir las consecuencias, aunque aterrador, se presentaba a veces como la única vía hacia una auténtica liberación. Una tarde, mientras la ciudad se preparaba para el calor de la noche y el sol comenzaba su descenso dorado sobre el desierto, el celular de Miguel vibró con un número desconocido, un prefijo internacional que al principio ignoró, acostumbrado a los constantes intentos de comunicación de servicios no solicitados o de equivocaciones. Sin embargo, algo en la persistencia de la llamada, en el tercer y cuarto intento, lo impulsó a contestar con un recelo que ya era parte de su naturaleza. La voz al otro lado, distante y quebrada, no era la de María, pero llevaba consigo un mensaje que congeló la sangre en las venas de Miguel. Era una pariente lejana, una tía anciana que rara vez lo contactaba, y su tono presagiaba una catástrofe. La noticia se desplegó lentamente, cada palabra golpeando con la fuerza de un martillo sobre cristal. María, su hermana, su razón original para todo este desastre, estaba gravemente enferma. Una condición inesperada y fulminante la había postrado, requiriendo cuidados urgentes y, lo más doloroso para Miguel, su presencia. La tía, con voz temblorosa, apenas podía articular la desesperación de la familia. María lo necesitaba no solo para su recuperación física, sino para su espíritu, para saber que no estaba sola en esa batalla inesperada contra la enfermedad. La mención de su nombre, de su hermana, invocó un torbellino de emociones y recuerdos. Las imágenes de su infancia juntos, de las promesas que se habían hecho, de la deuda que lo había empujado a cruzar los límites de la ley, todo se estrelló contra la fachada de su nueva vida. La alegría efímera que a veces sentía al estar lejos del alcance de sus perseguidores se desvaneció por completo. La supuesta riqueza que había acumulado en Dubái no significaba nada frente a la fragilidad de la vida de su hermana. En ese instante, todas las prioridades que había establecido para sí mismo, la huida, el anonimato, la seguridad, se derrumbaron, revelando una verdad cruda y dolorosa. La llamada terminó, pero el eco de las palabras de la tía resonó en su mente, implacable. Su hermana estaba en peligro y él, el hermano que había prometido protegerla, estaba a miles de kilómetros de distancia, viviendo una mentira. La distancia que antes representaba seguridad, ahora se sentía como una barrera inmensa, un castigo autoimpuesto. La culpabilidad, que siempre había sido una sombra, se convirtió en una carga abrumadora. Las decisiones que había tomado, impulsadas por el miedo y la desesperación, de repente parecían irrisorias frente a la posibilidad de perder a la única persona por la que valía la pena arriesgarlo todo. La necesidad de su presencia, de estar a su lado en esos momentos críticos, eclipsó cualquier temor a ser descubierto, cualquier apego a la vida anónima que llevaba. La verdad era que esa vida sin ella, sin la posibilidad de estar para ella, carecía de todo significado, toda felicidad genuina. La urgencia de la situación redefinió por completo sus prioridades, empujándolo a considerar lo impensable, a regresar al lugar de donde había huido con tanto esfuerzo. Ricardo, con la serenidad que solo los años y las experiencias profundas pueden forjar, se convirtió en el pilar inquebrantable que Miguel necesitaba desesperadamente. Tras la angustiosa noticia sobre su hermana, el mundo de Miguel, ya de por sí tambaleante, pareció colapsar por completo. Las noches en Dubái, antes llenas de una soledad opresiva y el peso de su conciencia, ahora se volvían insoportables ante la inminente pérdida familiar y la imposibilidad de estar presente. Fue en esos momentos de profunda desesperación que Ricardo, con una paciencia inagotable y una compasión genuina, se sentó a su lado no para juzgar, sino para escuchar. En el anonimato de sus encuentros, ya fuera en un rincón apartado de un café o durante caminatas silenciosas por los parques menos concurridos de la ciudad, Miguel comenzó a desentrañar el nudo de miedos que lo asfixiaba. El anciano lo ayudó a procesar cada capa de su terror. El miedo a ser descubierto y arrestado, el pavor a enfrentar las consecuencias legales en México, la vergüenza insondable de decepcionar a su familia y la angustia de perder a su hermana sin poder despedirse ni pedir perdón. Ricardo, con la sabiduría de quien ha visto los claroscuros de la vida, no intentó minimizar la gravedad de sus actos, pero le ofreció una perspectiva diferente.
Le habló de cómo la verdadera riqueza no se medía en la cantidad de dinero acumulado ilícitamente, ni en la fantasía de una felicidad obtenida a través de la evasión, sino en la paz interna que sólo la verdad y la responsabilidad podían traer. Le hizo ver que la alegría más profunda no se encontraba en el lujo superficial, sino en la posibilidad de redención y en el amor incondicional de los suyos. Gradualmente, Miguel, que había vivido meses prisionero de su propia mente y de la constante paranoia, empezó a sentir una liberación tenue. Ricardo lo guió en el complejo proceso de desmenuzar sus miedos, transformándolos de monstruos amorfos en desafíos concretos que podían ser enfrentados. Le hizo entender que la valentía no era la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar a pesar de él. Juntos, en esas largas y profundas conversaciones, comenzaron a esbozar los posibles caminos de regreso, los escenarios a los que se enfrentaría y las maneras de buscar un abogado para una posible entrega. Cada palabra de Ricardo era un bálsamo para el alma atribulada de Miguel, infundiéndole la claridad necesaria para ver más allá de su propio pánico. El apoyo incondicional del anciano le otorgó la fuerza y la convicción para empezar a trazar un plan, no para escapar una vez más, sino para confrontar su destino con una resolución que nunca creyó posible. Era el primer paso genuino hacia una sanación profunda, una oportunidad de recuperar, tal vez, la dignidad y la verdadera libertad que el dinero jamás pudo comprar. En el vasto silencio de su apartamento en Dubái, Miguel sentía que el aire comenzaba a ser menos denso. Las conversaciones con Ricardo habían abierto una fisura en la coraza de su desesperación, permitiéndole vislumbrar un camino hacia adelante, por más difícil que éste pareciera. La noticia de su hermana, María, actuaba como un catalizador, una chispa que encendía una determinación que creyó haber perdido para siempre. La riqueza mal habida, esos millones que le habían prometido una vida de felicidad y despreocupación, se habían transformado en la más pesada de las cadenas. No había encontrado alegría en su exilio dorado, solo una profunda soledad y una culpa que le roía el alma a cada instante. Ahora, la sabiduría que Ricardo le había compartido, la importancia de enfrentar la verdad para sanar, resonaba con una claridad inusitada en su mente. Era el momento de dar el primer paso, un acto de voluntad que rompería el ciclo de miedo y huida. Meditaba sobre sus opciones, cada una con su propio nivel de riesgo y redención. La restitución parcial, anónimamente, era una idea tentadora. Le permitiría aliviar una porción de su carga moral sin exponerse de inmediato. Podría enviar una suma considerable de dinero, una pequeña parte de lo que tomó, de vuelta a las arcas del banco o quizás, de forma más directa, algún fondo de ayuda que pudiera beneficiar a personas como aquellas que indirectamente había afectado. Sería un gesto de contrición, una confesión silenciosa de su arrepentimiento, una forma de decir lo siento sin palabras, una ofrenda a la justicia universal que sentía tan distante. Sin embargo, Miguel sabía en el fondo de su corazón que, aunque esto le traería un respiro momentáneo, no resolvería el problema de su propia alma ni el de su estatus como fugitivo. La verdadera liberación, la felicidad genuina, requería un compromiso más profundo. La otra opción, mucho más intimidante, era contactar a un abogado, no para seguir huyendo o para encontrar una laguna legal que le permitiera evadir responsabilidades, sino para negociar su entrega. Esta idea le provocaba un torbellino de emociones, miedo a lo desconocido, a la cárcel, al escarnio público, pero también una punzada de esperanza. Era la vía más directa para aliviar su carga por completo, para asumir la responsabilidad de sus actos y quizás empezar de nuevo con una conciencia limpia. La sabiduría le decía que la verdad, por dolorosa que fuera, era el único camino hacia una paz duradera. Podría ser un camino largo y tortuoso, lleno de incertidumbre, pero al final prometía una libertad que el dinero jamás podría comprar. La decisión no era fácil, pero el simple hecho de considerarla, de saber que existía una manera de empezar a reparar el daño, ya le traía un atisbo de la alegría que tanto había anhelado. Era el inicio de un viaje hacia una nueva forma de riqueza, una que se mediría no en pesos, sino en la tranquilidad de su espíritu, caracteres. 2000 Miguel había tomado una decisión, una que resonaba en lo más profundo de su pecho con una mezcla extraña de miedo y una incipiente liberación. Dubái, que alguna vez fue su refugio dorado y la materialización de una fantasía de riqueza mal habida, ahora se sentía como una jaula de cristal, brillante por fuera pero sofocante por dentro. La opulencia que lo rodeaba, esa promesa de una vida sin preocupaciones, se había revelado hueca, incapaz de llenar el vacío que la culpa y la soledad habían cavado profundamente en su alma.
La sabiduría que Ricardo, su inesperado amigo y confidente, le había compartido con tanta paciencia, la verdad ineludible de que solo enfrentando su pasado podría encontrar una verdadera paz interior, había calado hondo hasta el tuétano de sus huesos. Ya no había vuelta atrás, el camino hacia adelante, aunque incierto y lleno de obstáculos, era el único que podía tomar. El proceso de prepararse para el viaje de regreso fue metódico, casi un ritual de purificación. Cada objeto que empacaba con manos temblorosas, cada billete de avión comprado con una tarjeta que había usado con discreción, era un paso más hacia el abismo de lo desconocido, pero también hacia una promesa frágil de sanación. No llevaba consigo la misma alegría desbordante y efímera con la que había llegado a Dubái, esa euforia falsa del escape que se desvaneció con la primera noche de insomnio. Ahora su equipaje era más pesado, cargado no solo con sus pocas pertenencias, sino con el inmenso peso de sus errores y la esperanza tenue de una segunda oportunidad. Había notificado a ese abogado en México, el contacto que Ricardo con su inmensa bondad le había ayudado a conseguir, para iniciar de inmediato el doloroso pero necesario proceso de su entrega a las autoridades. Era un acto de fe ciega, un salto al vacío con los ojos bien abiertos, confiando en que al otro lado encontraría algo parecido a la redención. En el concurrido aeropuerto de Dubái, cada anuncio de embarque, cada rostro de los viajeros que lo rodeaban, parecía amplificar su ansiedad. La diferencia horaria entre esa ciudad de fantasía y la bulliciosa Ciudad de México era mucho más que un simple número en un reloj. Era la brecha gigantesca entre su vida pasada de mentiras constantes y la vida futura de inevitables consecuencias. Mientras el avión finalmente despegaba con un estruendo ensordecedor, dejando atrás las luces parpadeantes y majestuosas de la metrópolis que había sido su prisión dorada, Miguel miró por la ventanilla, no con un arrepentimiento amargo por lo que dejaba atrás, sino con una determinación naciente que nunca antes había sentido. Ya no era el mismo hombre aterrorizado que había huido de su realidad años atrás. Las duras lecciones de esos años de exilio, los tormentos nocturnos y las revelaciones inesperadas lo habían transformado de una manera que nunca imaginó. Sabía, con una certeza que venía de lo más profundo de su ser, que la felicidad verdadera no se compraba con 12 millones de pesos, sino que se construía ladrillo a ladrillo con actos de valentía sincera y la más absoluta honestidad. El camino que tenía por delante sería arduo, indudablemente lleno de desafíos legales y emocionales, pero por primera vez en mucho tiempo, desde la noche que escapó, verdaderamente sentía, que estaba en el camino correcto hacia un futuro más digno. El aterrizaje en la Ciudad de México fue un golpe de realidad para Miguel, un impacto sensorial que lo envolvió por completo. El aroma familiar a smog y tacos, el bullicio caótico del tráfico, las voces mexicanas resonando a su alrededor. Todo era una bofetada de nostalgia y la innegable confirmación de que su vida había terminado. Había dejado Dubái, su burbuja de oro y soledad, para enfrentar lo que siempre supo inevitable. La sensación no era de derrota, sino de un cansancio profundo mezclado con una extraña quietud. Se dirigió directamente a las autoridades, no hubo resistencia, solo una resignación consciente. Entregarse era el primer acto de su verdadera libertad, el inicio de un camino que, aunque arduo, prometía una paz que el dinero nunca pudo comprarle. Los trámites legales comenzaron de inmediato, un torbellino de preguntas, documentos y la fría formalidad de la justicia. Miguel respondió con sinceridad, cada palabra un paso hacia la reconstrucción de su propia verdad. Reconoció sus errores, la desesperación que lo llevó a tomar una decisión tan drástica, la culpa que lo persiguió incansablemente a través de continentes. No buscaba excusas, solo la oportunidad de asumir plenamente las consecuencias de sus actos. El peso de lo que había hecho era inmenso, pero el simple hecho de no tener que esconderse más le traía un alivio que superaba el miedo. Comprendió que la verdadera riqueza no se mide en bienes, sino en la capacidad de mirar a los ojos la propia historia sin mentiras. El momento más esperado y temido llegó con el reencuentro familiar. Su hermana María, con los ojos cansados pero llenos de una mezcla incomprensible de dolor y amor, lo recibió en la sala de visitas. No hubo gritos, solo lágrimas que fluían libremente por ambos. Miguel la abrazó con toda la fuerza que tenía, sintiendo el calor de un afecto genuino que había añorado más que cualquier lujo. Con la voz quebrada por la emoción, le pidió perdón por el sufrimiento que le había causado, por la preocupación, por la vergüenza. Le explicó brevemente la presión insostenible que lo llevó al límite, pero sin justificar su grave falta. María, con la sabiduría que solo el dolor enseña, lo escuchaba en silencio, y aunque la herida era profunda, la comprensión comenzaba a brotar.
No había felicidad desbordante en ese instante, sino una alegría contenida de reencontrarse, la promesa de una sanación gradual. El camino sería largo, pero no lo recorrería solo. Miguel sabía que a partir de ese momento, cada paso hacia la verdad sería un ladrillo en la reconstrucción de su vida, aprendiendo la verdadera sabiduría de la honestidad. Miguel había llegado a un punto donde el peso de sus decisiones, antes insoportable y sofocante, comenzaba a disiparse. Al pisar de nuevo suelo mexicano y presentarse ante la justicia, una ola de miedo lo invadió, un recordatorio punzante de la vida que había huido y de las consecuencias que ahora lo esperaban. Las dificultades legales eran innegables, un proceso tedioso y complicado que exigía paciencia, y las personales, aún más profundas, se manifestaban en el dolor de haber defraudado la confianza de su familia. Sin embargo, en medio de esa turbulencia, algo sorprendente y profundamente humano había comenzado a florecer, una profunda liberación emocional que lo invadía poco a poco. No era una felicidad explosiva ni la riqueza material que una vez persiguió, pues su fortuna se había desvanecido tan rápido como había llegado. Era una profunda sensación de alivio y una alegría serena que emanaba de la honestidad. Cada paso en el proceso legal, cada declaración, cada momento de vulnerabilidad frente a sus seres queridos, aunque doloroso, actuaba como una purga para su alma. La culpa que lo había perseguido implacablemente en Dubái, esa sombra constante que le robaba el sueño y la paz, empezaba a desvanecerse, revelando un horizonte más claro. No estaba exento de angustia. Las audiencias y las preguntas incómodas eran una prueba, pero la diferencia radicaba en que ya no huía de ellas. Las enfrentaba de pie con una nueva fortaleza forjada en el arrepentimiento. Lo que más lo había sorprendido en este camino hacia la redención fue el apoyo inesperado que encontró. No solo de su hermana, María, quien, a pesar de todo el sufrimiento que él le había causado, le extendió una mano de perdón y comprensión que le infundió esperanza. También hubo abogados que vieron más allá del delito, la posibilidad de una verdadera rehabilitación, y hasta algunos antiguos colegas bancarios que con una mirada de compasión le transmitieron un tipo de aliento silencioso. Personas a las que Miguel jamás habría imaginado le darían una segunda oportunidad estaban ahí, validando su decisión de regresar, de purgar su pasado y de buscar una nueva sabiduría en la vida. Este apoyo no eliminaba las consecuencias, ni le devolvía el tiempo perdido, pero le ofrecía la certeza de que no estaba solo en esta batalla por su futuro. Miguel comprendió que la verdadera riqueza no residía en el dinero que había intentado robar, ni en el lujo efímero de un exilio dorado, sino en la capacidad de enfrentar la verdad, de ser perdonado y, sobre todo, de perdonarse a sí mismo. La carga que había llevado sobre sus hombros durante tanto tiempo, la mentira y el secreto, finalmente se había levantado. Las noches, antes plagadas de pesadillas y culpa, ahora traían un sueño más reparador, una paz que el dinero jamás pudo comprar. Era un proceso lento, lleno de altibajos, pero cada día que pasaba, Miguel sentía que se acercaba más a la persona honesta y libre que siempre debió ser. Su alegría no era la de la despreocupación, sino la de quien ha encontrado un camino, por espinoso que fuera, hacia la verdadera redención y la posibilidad de un nuevo comienzo, forjando su carácter en la adversidad y el arrepentimiento sincero. La honestidad era su nueva y más valiosa riqueza. La travesía de Miguel culminó en un nuevo capítulo, uno donde la liberación interior reemplazaba el brillo falso de su escape. Tras su regreso a México, y una vez cumplida su sentencia o alcanzado un acuerdo legal, Miguel encontró una paz que el dinero jamás le había ofrecido. La verdad, aunque inicialmente dolorosa, se convirtió en el cimiento de una sanación profunda. Su vida dejó de medirse en cifras o en la superficialidad de un lujo ajeno, para anclarse en la solidez de cada día construido con esfuerzo genuino. Se sumergió con humildad en un trabajo honesto. Este empleo, aunque desprovisto de la ostentación de Dubái, le brindaba la dignidad de ganarse la vida con su sudor. Este nuevo sendero le reveló la auténtica riqueza, no aquella acumulada en bancos o posesiones vacías, sino la que reside en los afectos familiares, el respeto mutuo y la satisfacción de una labor bien hecha. La felicidad que Miguel experimentaba era serena y profunda, muy diferente a la euforia efímera de su huida. Era una alegría edificada sobre la autenticidad, sin espacio para disfraces ni el terror constante a ser descubierto. Su hermana María y toda su familia fueron su mayor inspiración. El amor por ellos, la misma fuerza que lo había impulsado a cometer aquel acto desesperado, ahora lo motivaba a transformarse en una persona mejor. Cada muestra de perdón, cada sonrisa, cada instante compartido, representaban para Miguel pequeñas victorias que sumaban a su alegría renovada.
Se erigió como un claro ejemplo de resiliencia, demostrando que es posible levantarse incluso tras haber caído en la desesperación más honda. Su historia, compleja, se convirtió en un testimonio mudo de que enfrentar la verdad es el camino más directo hacia la verdadera libertad. Con el transcurrir del tiempo, Miguel cultivó una profunda sabiduría. Comprendió que la seguridad real no emana de la acumulación material ni de evadir los problemas, sino de la capacidad de afrontarlos, de extraer lecciones y de perdonarse a sí mismo. Dedicaba parte de su tiempo a guiar a otros que, como él, se vieron atrapados por deudas o decisiones imprudentes, compartiendo su experiencia sin pretensiones, solo con el deseo de que nadie más recorriera aquel sombrío sendero. Su existencia, antes marcada por la fuga y la culpa, ahora se pintaba con los colores de la esperanza y la redención. Miguel descubrió que un nuevo amanecer no es solo un evento natural, sino una promesa